Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Antonio Araujo del curso de trigonometría. Hoy vamos a desarrollar la teoría de la semana 5, correspondiente a los temas siguientes: resolución de triángulos rectángulos y área de una región triangular, relación trigonométrica. El caso de resolución de triángulo rectángulo que vamos a estudiar es el siguiente. Conocido un lado y un ángulo agudo, podemos hallar los otros dos lados del triángulo rectángulo en términos de los datos indicados. Este punto es importante en el desarrollo del curso porque lo vamos a usar en temas posteriores, así como en el estudio de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, o también llamado razones trigonométricas de un ángulo de cualquier medida. También lo vamos a usar en las identidades trigonométricas, sean estas las fundamentales, las de compuestos, las de múltiples o las de transformación. También se usa en la física, en la descomposición de un vector en un plano, en los ejes X y Y. Veamos a continuación las diapositivas del tema. Tema central: resolución de triángulos rectángulos. Objetivos, es decir, a dónde apuntamos, a qué queremos llegar. En primer lugar, vamos a reforzar la resolución de los triángulos rectángulos, dando énfasis al caso siguiente. Conocido la hipotenusa y un ángulo agudo, vamos a poder hallar los catetos del triángulo rectángulo en términos de la hipotenusa y del ángulo agudo conocido. También vamos a identificar en la vida cotidiana la aplicación de la resolución de los triángulos rectángulos. Así, por ejemplo, en la física, cuando se necesite descomponer un vector en el plano, en los ejes X y Y. También vamos a resolver problemas diversos sobre la resolución de los triángulos rectángulos, tanto de la práctica dirigida, así como también preguntas de exámenes de admisión. En la introducción vamos a tener un video sobre Aristarco de Samos. ¿Quién fue Aristarco de Samos? Fue un astrónomo y matemático griego. Intentó medir el diámetro del Sol y de la Luna, además de querer hallar sus respectivas distancias a la Tierra. Escogió para tal fin la época de media luna, y el procedimiento que siguió sugiere el empleo de una de las razones trigonométricas, o también la resolución de un triángulo rectángulo. Si bien los resultados distan de lo que hoy conocemos, pero su razonamiento fue correcto. El tema de resolución de triángulos rectángulos tiene dos partes. El primero está formado por los casos de resolución de los triángulos rectángulos y el segundo, el área de una región triangular. Desde el punto de vista trigonométrico, también a esto se le llama relación trigonométrica para el área de una región triangular. En cuanto a la contextualización, tenemos entonces una aplicación en la física, en el cual nos dice el texto lo siguiente: 4 fuerzas actúan sobre un cuerpo, ¿no? En este caso es un perno, y nos piden pues que hallemos la resultante.
como indica el gráfico. Bien, en este caso, para encontrar la resultante, aplicaremos entonces, en primer lugar, todo lo que concierne a la resultante en el eje X, y el otro será la resultante en el eje y luego ya aplicaremos la relación en la física que nos dice pues que la resultante viene a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no?, de las resultantes en el eje X al cuadrado más la resultante en el eje Y elevado al cuadrado. Bien, entonces un esquema es el siguiente, ¿no?, para la resolución. Ahí está. Como puede verse, entonces, este vector, ¿no?, que representa la fuerza de 80 newtons, forma con el eje Y un ángulo de 30 grados. Este se descompone a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, ¿no? Y así para los otros vectores que están representando a esas fuerzas que están indicados en el gráfico. Bien, entonces ahí interviene entonces la resolución de los triángulos rectángulos. Veamos a continuación los casos de resolución de triángulos rectángulos. Vamos entonces viendo el primer caso. Si nosotros tenemos la hipotenusa y tenemos un ángulo agudo, ¿cómo hallamos entonces los catetos del triángulo rectángulo en términos de la hipotenusa y del ángulo agudo? Ahí está. Tenemos entonces en el gráfico un triángulo rectángulo ABC recto en B de hipotenusa H y un ángulo agudo θ. Vamos entonces a hallar cuántos son o a qué es igual AB y BC en términos de H y de θ. En este primer caso vamos entonces a demostrar esa relación. Si nosotros decimos que X es la longitud del cateto AB y Y es la longitud del cateto BC, vamos a hallar X y Y. Para hallar X vamos entonces a tener en cuenta lo siguiente. Dividimos el lado que queremos hallar X entre el lado que tenemos como dato, que es la hipotenusa H. Y esto va a ser igual entonces a una razón trigonométrica de θ. Recordemos que cuando dividimos la longitud de dos de los lados del triángulo rectángulo, nos da una razón trigonométrica para el ángulo agudo. En este caso, para θ, X entre H, ¿qué cosa viene a ser? X es cateto adyacente y H es hipotenusa. Y cateto adyacente entre hipotenusa, eso viene a ser coseno de θ, ¿no? Coseno de θ. De ahí entonces el H pasa a multiplicar y X va a ser igual entonces a H por coseno de θ. Análogamente, de manera similar, vamos a hallar Y. Entonces sería así. El Y, que es el lado que quiero hallar, lo divido entre H, la hipotenusa, el lado que tengo como dato. Y esto me va a dar una razón trigonométrica para el ángulo θ. ¿Qué razón trigonométrica de θ es Y entre H? Entonces, Y es cateto opuesto y H es hipotenusa. Y cateto opuesto entre hipotenusa, eso se llama seno, seno de θ. De ahí despejando, el H pasa a multiplicar y Y va a ser igual a H por seno de θ. Entonces, cuando se tiene un triángulo rectángulo en el cual se tiene la hipotenusa y se tiene un ángulo agudo, el cateto adyacente al ángulo agudo va a ser la hipotenusa por el coseno del ángulo agudo y el cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa por el seno del ángulo agudo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el caso
Entonces que dijimos que le vamos a dar énfasis porque es el caso que también se aplica en la parte de la física, ¿no? En la parte de la descomposición de un vector a lo largo del eje X y del eje Y. Entonces diríamos que si esto de aquí es entonces el vector H, entonces la descomposición en el eje X sería entonces el vector H por el coseno del ángulo θ, ¿no? Y el otro que también se puede trasladar aquí sería entonces a lo largo del eje Y, sería entonces el vector H por, en este caso, el seno del ángulo θ. Bien, vamos ahora sí entonces a borrar para colocar entonces las relaciones ya que tienes que tener en cuenta en la resolución del triángulo rectángulo conocido la hipotenusa y un ángulo agudo. Entonces ahí lo tenemos. Ahí está. El cateto opuesto es la hipotenusa por el seno del ángulo agudo y el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno del ángulo agudo. Muy bien. Pasemos al segundo caso. El caso número 2 es conocido un ángulo agudo y conocido su cateto adyacente a ese ángulo agudo, cómo se determina las longitudes de los otros dos lados del triángulo rectángulo. Veamos a continuación dicho caso. Ya está. Ahí está. Listo. Tenemos entonces un triángulo rectángulo donde se tiene un ángulo agudo y se tiene también el cateto adyacente a dicho ángulo agudo. Aplicando similar a lo que hicimos en el caso 1, vamos a obtener entonces lo siguiente. Vamos a obtener es esto, que el cateto entonces, en este caso, el opuesto a θ va a ser el cateto por la tangente de este ángulo agudo. Y la hipotenusa va a ser el cateto por la secante de este ángulo agudo. Caso 3. Si nosotros tenemos un ángulo agudo y tenemos el cateto opuesto, entonces vamos a ver la longitud de los otros dos lados del triángulo rectángulo. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo donde tenemos un ángulo agudo y tenemos el cateto opuesto. Entonces, el cateto adyacente a θ va a ser entonces el cateto K multiplicado por la cotangente de θ. Y la hipotenusa va a ser entonces el cateto por la cosecante de θ. Bien, a continuación vamos a pasar a ver ejercicio número 1. De la figura AYBH en términos de A y θ. ¿Quién es A minúscula? Es la longitud del lado BC. Es la longitud de BC. A es entonces en el triángulo rectángulo mayor, es la longitud de la hipotenusa. Eso, entonces teniendo la hipotenusa y teniendo un ángulo agudo, al trazar la altura relativa a la hipotenusa, ¿cuál es la longitud de este segmento BH? Para ello entonces vamos a tener nosotros lo siguiente, resolución. Vamos entonces diciendo, nos piden BH, vamos aquí, al cual vamos a llamar X, a esa longitud pedida, y tenemos que la longitud del lado BC es A. Bueno, este ángulo de aquí es θ, aquí tenemos el ángulo recto, eso es, marcamos entonces la longitud de BC que es A, y la longitud pedida BH lo señalamos como X. Muy bien, entonces vamos ahora a continuación a hallar entonces X en términos de A y de θ. Observamos en el triángulo rectángulo mayor que tenemos hipotenusa y tenemos un ángulo agudo. Podemos hallar estos dos catetos del triángulo rectángulo. El cateto más conveniente calcularlo es AB, ya que hacia este lado tenemos justamente nuestra incógnita.
lo que queremos calcular. Entonces diremos así, en el triángulo rectángulo BAC, entonces AB es igual a la hipotenusa BC por el seno del ángulo agudo θ. No te olvides que el cateto opuesto es la hipotenusa por el seno del ángulo agudo. Entonces BC seno de θ. Muy bien, luego de allí, entonces como BC tiene longitud A, colocamos AB es A seno de θ. Ya tenemos L entonces ahora. Pero en este triángulo rectángulo donde está nuestra incógnita, todavía ahí no tenemos ángulo. O por lo menos el ángulo que está por acá todavía no lo tenemos acá. Entonces lo vamos a calcular así. Si L es θ, L es 90 menos θ y L debe de ser θ. Ya que acá es recto, al ser el 90 menos θ, L es θ. Entonces tenemos así. Entonces la medida del ángulo BAH es igual al ángulo, pues, a la medida del ángulo ACB y eso es igual a θ. Ahí está. Luego ya en este triángulo rectángulo aquí, conociendo que él es A seno de θ y que este ángulo acá mide θ, ya se puede calcular la longitud de este lado de aquí, X. Entonces para ello diremos en el triángulo rectángulo BHA, diremos entonces que BH, la longitud de este lado de aquí, va a ser igual entonces a AB por el seno de θ. Recuerden que teniendo hipotenusa y teniendo un ángulo agudo, entonces el cateto opuesto es entonces la hipotenusa por el seno de ese ángulo agudo. Muy bien, entonces BH, AB seno de θ, pero BH es X y AB es A seno de θ, multiplicado esto por seno de θ. Entonces X va a ser igual a A por seno de θ por seno de θ, seno al cuadrado de θ. De esta manera, entonces, estamos encontrando lo pedido en el ejercicio número 1. Pasemos ahora al área de una región triangular. Esta expresión es una relación trigonométrica, ¿no? O también se llama área de una región triangular de relación trigonométrica, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a tener lo siguiente. Triángulo ABC, en el cual la longitud del lado BC es A, la longitud del lado AC es B, y el ángulo formado por los lados BC y AC es θ. Entonces vamos a obtener una expresión matemática para calcular el área de una región triangular conociendo dos lados y el ángulo comprendido entre dichos lados. Viene dado por la siguiente expresión matemática. Vamos en este caso a demostrar, vamos a deducir esta relación matemática. Vamos aquí entonces a dibujar el triángulo ABC, señalado también en el gráfico anterior. Ya está. Entonces vamos ahora a colocarnos en esta posición de aquí. Vamos a colocarnos en esta posición de aquí. Y vamos a señalar entonces lo siguiente, ¿no? Que si nosotros miramos desde aquí, este lado viene a ser la base y de aquí trazamos una perpendicular y esto viene a ser la altura. Entonces el área de una región triangular, no olvidemos que es base por altura dividido entre 2. Muy bien. Entonces si nosotros tenemos en cuenta ello, vamos entonces a decir lo siguiente. Llamemos S al área de esa región triangular. Entonces, S, ¿a qué va a ser igual? A la base B por la altura, que la vamos a llamar H, y eso dividido entre 2. Pero esta altura H lo vamos a expresar por resolución de triángulo rectángulo en términos de este lado y de este ángulo de aquí. Entonces, para ello, desde B trazamos una altura
Y ahí está esa altura, ¿no? Entonces, tengamos presente ahora que esto es lo que nosotros hemos llamado el H, ¿no? El H. Entonces sería base por altura sobre 2. Pero esta altura se puede hallar en términos de A y de teta. Para eso recordemos que si tenemos un triángulo rectángulo donde se tiene la hipotenusa y se tiene un ángulo agudo, puedo hallar entonces este cateto del triángulo rectángulo en términos de la hipotenusa y de este ángulo agudo. ¿A qué va a ser igual? Eso va a ser igual hipotenusa por el seno del ángulo agudo. Eso es. Entonces, eso lo señalamos aquí en el gráfico. Entonces, la altura es A seno de teta. Ahí está. Vamos entonces a sacar el borrador para borrar esta parte y la altura ya se sabe que es A seno de teta. Ahora, eso reemplazamos aquí. Eso reemplazamos aquí. Aquí lo vamos a reemplazar y vamos a decir así. El área va a ser igual entonces base B por la altura A, que es por la altura H, que es A seno de teta, y eso dividido entre 2. Entonces, el área va a ser entonces igual. Sacamos estos dos adelante, lo ponemos como un medio y después multiplicamos. Ponemos primero el A, después el B y después por seno de teta. Eso es. Entonces, esa es la relación matemática entonces para el área de una región triangular cuando se conocen dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos, ¿no? Un medio del producto de dos lados del triángulo por el seno del ángulo comprendido entre dichos lados. Eso es, ahí está, ¿eh? Entonces, si ese nos representa el área de esa región triangular, entonces ese va a ser igual a un medio del producto de dos lados del triángulo por el seno del ángulo comprendido entre dichos lados. Bien, vamos a pasar ahora a ver a continuación entonces una aplicación. Veamos la aplicación, ejercicio número 2. Nos dicen, halle el área de una región triangular equilátera del lado L. Entonces, si nosotros tenemos una región equilátera, entonces nos piden que expresemos su área en términos de L, ¿no? De su lado, en términos de su lado. Entonces dice, se pide el área de la región triangular equilátera a la cual vamos a llamar S. No olvidemos que su lado es L. Entonces señalamos, como es región triangular equilátera, sus tres lados tienen igual longitud y sus tres ángulos tienen igual medida y cada uno de ellos mide 60 grados. Ahí está, señalemos eso, L, L, L. El ángulo del triángulo equilátero, cada uno de esos ángulos interiores mide 60 grados. Muy bien. Y al área de esa región triangular llamémosle S. ¿Cómo expresamos o cómo hallamos S en términos de L? Entonces vamos a usar la relación trigonométrica, entonces, que nos dice, el área de una región triangular se puede calcular como el producto de dos de sus lados. Puede ser, chicos, estos dos, chicos y chicas, miren ustedes, pueden ser estos dos, o pueden ser estos dos, o pueden ser estos dos, cualquiera. Entonces sería un medio de L por el seno de 60 grados. Ahí está. Entonces, un medio de L por el seno de 60 grados. Entonces, S va a ser igual un medio, L por L cuadrado, seno de 60 grados, raíz de 3 sobre 2. Entonces tenemos L cuadrado, 1 por raíz de 3 y 2 por 2, 4.
Entonces se puede decir que el área de una región triangular equilátera es igual a raíz de 3 sobre 4 multiplicado por el lado al cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a pasar a ver ya algunos problemas, ¿no? Como es el caso de una pregunta que vino en la CEPRE de la Universidad de San Marcos, ¿no? 2011. Bien, ¿qué nos dice? En la figura AB es igual a 12, AD es igual a 8 y 3 veces coseno de alfa menos 2 veces seno de alfa es 5 cuartos. Nos piden que hallemos CP, la longitud de este segmento. Entonces me piden la longitud de este segmento, sabiendo pues que él es 12, él es 8, él es alfa, y además que se cumpla esta relación de aquí. Muy bien, pasemos a la resolución. Veamos aquí, ahí está. Tenemos entonces el gráfico ya un poquito más grande, y aquí tenemos entonces los datos. Él es 12, él es 8, ahí está. Y este es el lado que queremos hallar. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es relacionar, ¿no? A través de la resolución de los triángulos rectángulos, entonces la longitud de segmentos para llegar a calcular este de aquí. Bien, para ello entonces diremos así. En este triángulo rectángulo de aquí, en este de aquí, observen ustedes que tengo este lado, o este cateto para ser más preciso, que tiene 8 centímetros de longitud y que este ángulo de aquí mide alfa. ¿Podemos hallar la longitud de este lado? Sí, porque teniendo la longitud de un lado y teniendo la medida de un ángulo, la resolución me dice sí, tú puedes hallar los otros dos lados en términos de él y de él. Para ello entonces diremos así, cuando tú conoces un ángulo agudo y conoces el cateto adyacente, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Es el segundo caso, ¿no? De resolución de triángulo rectángulo, que es igual a 8 tangente de alfa, ¿no? Ahí está. Eso es. Ahora, como este rectángulo, si él es 12, él también es 12. Y como él es 8 tangente de alfa, él por diferencia será entonces 12 menos 8 tangente de alfa. Ahora, por otra parte, si él es alfa, 90 menos alfa, 90 menos alfa, y él es alfa también. O si quieres, le aplicas pues esa relación de la corbatita también, ¿no? Alfa, alfa también acá, ya que estos dos tienen igual medida. Muy bien, entonces lo señalamos, alfa. Y ya teniendo este ángulo alfa y teniendo esta hipotenusa en este triángulo rectángulo de aquí, ya podemos hallar entonces CP que nos están pidiendo. Claro, CP aquí sería igual, si tienes hipotenusa y tienes un ángulo agudo, aquí es igual el cateto adyacente a ese ángulo agudo, la hipotenusa por el coseno de ese ángulo agudo, ¿sí o no? Entonces dices tú, CP, ahí está, ¿ve? CP va a ser igual entonces a 12 coseno de alfa 12 menos 8 tangente de alfa, eso multiplicado por coseno de alfa. Lo que ahora vamos entonces a hacer es la distributiva. Él con él 12 coseno de alfa y él con él 8 tangente de alfa por coseno de alfa. Ahora vamos a tener presente que la tangente de alfa se puede expresar como seno sobre coseno. ¿De dónde sale eso? De aquí. Si tú tienes un triángulo rectángulo en el cual la hipotenusa es A y un ángulo agudo es alfa, entonces tú dices esto, ¿no? El cateto opuesto será pues A seno de alfa y el cateto adyacente será pues A coseno de alfa, ¿no?
Y si tú consideras ahora la tangente al ángulo alfa, eso va a ser igual a seno de alfa sobre a coseno de alfa. El A se cancela, y tenemos entonces tangente de alfa igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Eso es, ¿ves? Y ahí está, mira la relación. Entonces, esta relación tangente, entonces, de alfa igual seno de alfa entre coseno de alfa, se puede ver entonces a través también de la resolución de los triángulos rectángulos. Muy bien. Vamos a pasar ahora a ver a continuación ya el reemplazo, ya tangente seno sobre coseno. Se cancela el coseno. Ahí está. Y nos queda entonces 12 coseno de alfa menos 8 seno de alfa. Entre los dos puedo tomar el factor común 4 y quedará en paréntesis 3 coseno de alfa menos 2 seno de alfa. Pero esta expresión de aquí, 3 coseno de alfa menos 2 seno de alfa, eso por dato del problema es 5 cuartos. Entonces se reemplaza ese dato y se pone 5 cuartos. Se cancela 4 y CP es igual a 5 centímetros. ¿Ya? Muy bien. Bien, chicos. Entonces, vamos a pasar ahora enseguida a una siguiente pregunta. Vamos a ver entonces la siguiente pregunta. Bien. Vamos a ver ahora una pregunta de examen de admisión que vino el año 2019, segunda parte, ¿no? Segundo examen. Eso es, a ver qué dice. En la figura, ahí está, en la figura tenemos un triángulo rectángulo ABP, recto en B, dice que PQ, esta longitud de aquí, es igual, dice, a 10 metros, ¿ya? Dice que se halle AB. AB es la longitud de este lado del triángulo rectángulo. Y se tiene este gráfico de aquí. ¿Qué es lo que se aprecia en el gráfico? Que este ángulo es de 24 grados, este otro de 32 grados, todo sería 56 grados, ¿no? Este ángulo de acá es 60 grados, este 60 grados es notable, ¿no? Es conocido. Y también se puede ver que como L es un ángulo exterior en este triángulo, entonces L más L te da L, ¿sí o no? Entonces este ángulo aquí es 28 grados, ¿no? Bueno, tengamos presente todos esos detalles que hay que saberlos adecuados a veces, de forma adecuada usar, ¿no? Bien, vamos entonces por acá a tratar de aprovechar este 60 grados. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Si acá está el 10, sería mejor que 60 grados esté por acá. Prolongamos, ¿no es cierto? Porque al prolongar, por ser opuesto por el vértice, acá estaría 60 y aquí estaría justamente 10 y ya tendríamos por acá un triángulo rectángulo notable, ¿no? Eso ya entonces va a ser algo que lo vamos a considerar ya en la resolución. Bien, estas son las claves y entonces ahora sí, vamos a ver la resolución. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos así, prolongamos, ¿ves? Ahí está, para aprovechar este 60 grados, tenerlo por acá. Y de aquí, obviamente, una perpendicular para tenerlo en un triángulo rectángulo. Ahí está, ¿ven? Entonces recto allí, así es, le llamamos a este punto M, ¿no? Ya está. Entonces 60 grados, 10 metros, y entonces si tienes tú la hipotenusa y tienes un ángulo agudo, ¿verdad? Que tú puedes hallar o puedes expresar los otros dos lados, en este caso estos catetos, en función de la hipotenusa y de este ángulo agudo, ¿sí o no? Así es. Entonces ahí está. Entonces, pero este es un triángulo rectángulo notable que de manera directa lo podríamos usar. Si tú tienes que la hipotenusa es 10 y que este ángulo agudo de aquí es 60 grados, entonces el cateto opuesto es
la mitad de la hipotenusa por raíz de 3, ¿no? 5 raíz de 3. O si quieres así también, 10 por seno de 60 grados. Y como seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, 10 por raíz de 3 sobre 2, 5 raíz de 3. Eso es, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, teniendo este lado y teniendo este ángulo acá también, aunque este también se podría ya, pero habría que ver cuál es más conveniente usar, él o él. ¿Cuánto dijimos que era él? ¿Te acuerdas? Ah, dijimos que era 28 grados, ¿no? Y 28 grados aparece en una de las claves. Uy, puede ser, entonces creo eso más conveniente, ¿ya? Entonces, si este entonces es 28 grados, entonces tú dirías así. Si yo tengo entonces que un lado del triángulo rectángulo es 5 raíz de 3 y que un lado del triángulo rectángulo es 5 raíz de 3 y un ángulo agudo es 28 grados, ¿puedes decirme a qué es igual la hipotenusa? Sí, ¿no? ¿Eso en qué parte está? Está en, en el tercer caso, ¿no? Cuando tengo un ángulo agudo y tengo el cateto opuesto, ¿no? Dice, ¿a qué es igual la hipotenusa? Es igual entonces al cateto opuesto por la cosecante de 28 grados. Así es. Entonces aquí lo tienes esto, cosecante de 28 grados. Ahora, si ya tienes que esto es entonces 5 raíz de 3 cosecante de 28 grados, entonces ahora recuerda que quiere ser, entonces podrías ayudarte de este ángulo agudo o podrías también ayudarte de este ángulo agudo. Habría que ver cuál conviene. No te olvides que ese ángulo es 56 grados. ¿Guarda alguna relación con este? Sí, él es el doble de él. Ah, entonces acuérdate que dijimos que también cuando uno trabaja con resolución de triángulos rectángulos, uno también puede asociar las identidades trigonométricas, ¿no? O también la resolución de triángulo rectángulo, entonces están relacionados con las identidades trigonométricas. Ahí lo tenemos, mira. Entonces, AB en el triángulo rectángulo ABP, entonces diremos así, AB va a ser igual al lado que tengo como dato, 5 raíz de 3 cosecante de 28 grados, multiplicado por el seno de 56 grados. Acuérdate que este ángulo es el que estoy tomando en cuenta. Entonces, este es cateto opuesto. Y entonces dice, si tengo hipotenusa y tengo un ángulo agudo, ¿cuál es el valor del cateto opuesto? Es entonces la hipotenusa por el seno de ese ángulo agudo. Pero tengamos presente que el seno del doble de un ángulo es 2 veces el seno del ángulo por el coseno de dicho ángulo, ¿no? Identidad trigonométrica del ángulo doble. Entonces sería así. AB es igual a 10 raíz de 3. Acuérdate que este es 2 seno de 28 coseno de 28. Aquí, eso es. Y este 2 al salir adelante se convierte en 10. 10 raíz de 3 cosecante de 28 grados por, ya el 2 fue pasado adelante y sería nada más seno de 28 grados por coseno de 28 grados. Pero esto tú lo reconoces, ¿no? Identidad trigonométrica recíproca. El seno de un ángulo por la cosecante del mismo ángulo, ¿cuánto es? 1 es esto. Entonces, ¿qué nos queda? Que AB va a ser igual a 10 raíz de 3, ya esto es 1, por el coseno de 28 grados. ¿Cuál sería la clave entonces? La que estamos nosotros ya más o menos mirando que posiblemente podría ser, ¿no? Entonces, la clave es la letra A. Muy bien, listo. Pasemos ahora entonces a otra pregunta tipo, una pregunta examen de admisión 2019-1, que dice, un conductor viaja a lo largo de una carretera recta
Ahí está. A una velocidad de 72 kilómetros por hora en dirección a la montaña. Y observa que desde las 4 p.m. hasta las 4:20 p.m., el ángulo de elevación hacia la cima de dicha montaña cambia de 10 grados a 80 grados. Calcule la altura de la montaña, ¿no? En este caso, tenemos este gráfico, ¿no? Se entiende que es despreciable la altura a la cual se encuentra la observación que se hace, entonces se considera simplemente un punto sobre tierra. Listo, entonces dice que un conductor, acá está, va a observar en primer lugar entonces la parte alta de la montaña con ángulo de elevación de 10 grados, ¿no? Y después ya de transcurrido ¿cuánto? Desde las 4 hasta las 4:20 son 20 minutos. Entonces, cuando ha transcurrido 20 minutos, vuelve a observar la parte alta de la montaña y ahora lo va a hacer con un ángulo entonces de elevación de 80 grados, ¿no? Entonces dice que calculemos la altura de la montaña. Esta longitud me pide. Muy bien. Ahora entonces tenemos la velocidad y tenemos el tiempo. Podemos determinar entonces esta longitud que avanzó, sí o no, porque no dice que ha cambiado velocidad, se entiende que estamos con MRU, entonces aplicamos esa relación de la física entonces, ¿no? Ahí está. Entonces dato, la velocidad 72 kilómetros por hora y lo ponemos en minutos. En minutos lo ponemos, multiplicamos. Una hora tiene 60 minutos, no te olvides, se cancela horas y queda ya simplificando, reduciendo 6/5 de kilómetros por minuto. Esto que estaba en kilómetros por hora se pasa entonces a kilómetros por minuto. Y como ya tenemos que ha transcurrido 20 minutos, entonces podemos calcular el desplazamiento que ha tenido ese móvil, ¿no? Ahí está. Entonces, desplazamiento igual velocidad por el tiempo transcurrido sería 6/5, ya está, mira, en minutos, y ya se van, y como también el tiempo está en minutos, entonces las unidades de minutos se cancelan y nos va a quedar 24 kilómetros. Entonces, el recorrido que ha hecho de aquí hasta acá es 24 kilómetros. Muy bien. Entonces vamos ahora a tener esta situación de aquí. Dibujamos un triángulo rectángulo. Ahí está. Eso es. Ahí está. Entonces, primera observación. Y por acá, segunda observación. Y esta longitud es 24 kilómetros. H, la altura de la montaña, ¿no? Entonces, H. Ahí está. Este es 10 por si acaso grados, porque este es 80, este será 10. Este es 24 y queremos H, ¿no? Muy bien, ahí está, muy bien. Entonces aquí vamos a recurrir a la resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Porque si yo tengo en el triángulo rectángulo mayor, en el más grande, aquí tengo que la altura, que este cateto es H, y que este ángulo de aquí es 10 grados, puedo expresar, ¿verdad?, este cateto de aquí en términos de H y 10 grados o no, ¿sí? ¿No es cierto? Y una razón trigonométrica de 10 grados, ¿sí o no? Claro. Y análogamente acá, en este triángulo rectángulo aquí, teniendo este cateto y teniendo este ángulo de aquí, puedo expresar este lado del triángulo rectángulo en términos de H y de 10 grados también. Ahí está. Entonces, eso vamos viendo acá. Entonces, si L es H y L es 10 grados, L es H tangente 10 grados. Así también, en el triángulo rectángulo mayor, si L es H y L es 10 grados, entonces L es H cotangente 10 grados. ¿Ves? Y ahora sí, 24 más H tangente 10 grados
es h cotangente 10 grados. Eso es. O también se puede decir 24 es h cotangente 10 grados menos h tangente 10 grados. También se puede decir así. Vamos a ver. Entonces dice, en el gráfico se tiene esto, pues, h cotangente 10 grados menos h tangente 10 grados es 24. Y entre los dos factorizo el h y queda así, h paréntesis cotangente 10 grados menos tangente 10 grados, eso es igual a 24. Aquí nos vamos a apoyar de una relación que también se conoce en la parte de las identidades trigonométricas del ángulo múltiple, ¿no? Eso es, por eso decíamos que muchas veces el tema de resolución de triángulo rectángulo está asociado con identidades trigonométricas. Ahí está. Tener en cuenta entonces que la cotangente de un ángulo menos la tangente del mismo ángulo es 2 veces la cotangente del doble de ese ángulo. Entonces será así. Entonces h por cotangente de grados menos tangente de grados, 2 veces la cotangente de 20 grados, ¿no? Pasa a dividir, ¿no? O así también, mitad de 12 es 1, mitad de 24 es 12. Y este pasa a dividir y 1 entre cotangente es tangente. No te olvides por identidad trigonométrica fundamental recíproca. 1 entre cotangente, tangente. Entonces h, 12 sobre cotangente 20 grados, y esto es entonces h igual 12, 1 entre cotangente, tangente de 20 grados, kilómetros, ¿no? ¿Cuál es la clave en este caso? Fíjense, chicas y chicos, ¿cuál es la clave? Ahí está, 12, tangente de 20 grados kilómetros, ¿no? La letra A. Muy bien. Entonces, chicos y chicas, ahí ya vamos quedando en esta sesión, ¿no? En esta semana 5, y ya los invitamos para la semana 6, ¿no? Y bueno, sigan practicando. Esto es una base, y también ya viene luego la práctica dirigida también, que va a contribuir a que tú sigas desarrollándote un poco más, ¿ya? Muy bien, ahí quedamos, chicos. Nos vemos en el próximo video.